Hola, vamos a hacer un ejercicio de congruencias. Mirad qué cosa más curiosa vamos a probar en este caso. Vamos a probar que no existen primos palindrómicos con un número par de cifras, excepto el 11. Vamos a explicar qué significa este ejercicio para que veáis. Recordemos que nosotros tenemos un número escrito en su base decimal. Miradlo ahí. Ahí tengo n escrito en su base decimal. Tendríamos unos dígitos. Cada d hace referencia a un dígito. Y esos son los dígitos que componen el número n, donde cada dígito está comprendido entre el 0 y el 9. Y por ser en base 10, lo que estamos diciendo en base decimal es que el número es lo mismo que el sumatorio de cada dígito por 10 elevado a i. Pues bien, un número palindrómico sería aquel que resulta que el que está en la posición k menos j es igual al que está en la posición j. En la posición el dígito coincide. Aquel que el dígito que está en la posición k menos j es igual al que está en la posición j. Para j igual desde 0 hasta k. Ahí estamos repitiéndolo, pero no hay problema, eso nos ayudará. Mirad, yo tengo un número, ¿no? El número escrito así a lo largo. Pues resulta que el que está en la posición 0 coincide con el que está en la posición k. El que está en la posición 1 coincide con el que está en la posición k-1. El que está en la posición 2 coincide con el que está en la posición k-2. O sea, si los partimos por la mitad y doblamos, son los mismos. Algo así. Partirlos por la mitad y al doblarlos, tienes lo mismo. Se están mirando como en un espejo. En un eje que en la mitad divide uno y otros, son los mismos. Eso decimos número palindrómico. Por ejemplo, aquí tenéis. Mirad, el 1, 2, 3, 3, 2, 1. Es un número palindrómico. Al dividirlo ahí, tienes los mismos a un lado que a otro. O el 5, 9, 6, 3, 6, 9, 5, 1. Es el mismo. Observar que es el mismo. O el que tenéis abajo. Mirad la peculiaridad entre los dos últimos y el primero. Los dos últimos, en uno tenemos, al ser número par, no hay número diferente, se repiten todos los números en el primero. Pero en los dos últimos, al ser un número de dígitos impar, resulta que el que está justo en medio no se repite. Se repiten los que están a los lados. ¿Veis? Es un número palindrómico. Todos esos corresponden a un número palindrómico. Pues bien, lo que me dice el enunciado es que números de esa manera, ¿veis? No los va a haber primos. Números de esa manera, con un número par de cifras. Veamos por qué. Para eso repasemos un poquito lo que eran los restos potenciales, porque lo utilizaremos. Observad, los restos potenciales de 10 módulo 11. Bien, si los calculamos y hacemos una breve operación, tenemos 10 elevado a 0 es 1, 10 elevado a 1 es 10, 10 elevado a 2 es 100, y 100 módulo 11 es 1. Claro, 99 es 9 por 11, 99 más 1 me da 100, con lo cual tendríamos que es 1. Con lo cual se va repitiendo el ciclo. ¿Esto qué me dice? Que los restos potenciales me dice que para exponente par es 1 y para exponente impar es 10. Los restos potenciales de 10 módulo 11. Veréis cómo tiene consecuencias lo que vamos a decir. Pero es que además puedo ver que 10 es congruente con menos 1 módulo 11. 10 es congruente con menos 1. ¿Qué me está diciendo entonces? Me está diciendo que 10 elevado a una potencia par es 1 y 10 elevado a una potencia impar es menos 1. Congruente con menos 1 módulo 11. Esto podemos generalizarlo y en general decir que 10 elevado a k es congruente con menos 1 elevado a k, porque si es par será 1 y si es impar será menos 1, módulo 11. Tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta esto porque resulta que nos permite otorgar un criterio de divisibilidad para el 11. Si resulta que tenemos un número escrito en base 10 con esos dígitos, por el criterio de divisibilidad resultará de que la suma de todo, el número, que es la suma de todos, de los d sub i por 10 elevado a i, como vimos anteriormente, es igual a cada dígito multiplicado por el resto de 10 elevado a i módulo 11. Pero acabamos de ver que el resto de 10 elevado a i módulo 11 es o 1 o menos 1, dependiendo de que la posición, dependiendo de que el índice, o su índice en este caso, sea par o impar.
Consecuentemente, un número será divisible por 11 si la suma de sus dígitos que tienen posición o que tiene ahí el subíndice par menos la que tiene el subíndice impar es divisible por 11. Ahí tenemos un criterio. Sumamos los dígitos que tienen su índice par y sumamos los dígitos que tienen su índice impar. Lo restamos. Si el número es divisible por 11, el número concreto, el número total, también es divisible por 11. ¿Qué ocurre en este caso? Con esto acabamos de establecer que si es 0, si la suma es 0, es divisible por 11. Pero es que resulta que si tenemos un número palindrómico, tendrá las mismas cifras en posición par que en posición impar. Tiene las mismas cifras. Un número palindrómico que tenga un número par de cifras, tiene que tener las mismas cifras. Si el número es impar, hay una cifra que no coincide, que no es que no coincida, sino una cifra que no tiene su doble. Pero si hay un número par, tenemos las mismas cifras pares que las mismas cifras impares, en posición par que en posición impar, porque para cada una aparece en el otro lado también. Consecuentemente, un número palindrómico que tiene un número par de cifras resultará de que la suma de las cifras pares, de las cifras de posición par, restándole la suma de las cifras de posición impar, me da 0. Y al darme 0, ¿qué me está diciendo? Que es divisible por 11. Todo número palindrómico que tiene un número par de cifras es divisible por 11. Consecuentemente, si todo número palindrómico con un par de cifras es divisible por 11, no puede ser primo. Tiene un factor, el 11. Entonces no puede ser primo. Y como no puede ser primo, es lo que estábamos buscando. Todo número palindrómico mayor que el 11, porque el 11 también es palindrómico, pero estamos diciendo mayor que él. Todo número palindrómico mayor que 11 con un número par de cifras no puede ser primo. Claro, tiene al 11 como divisor, por lo tanto, no será primo. Gracias.